es que parte de lo que necesitan recordar de que no hay nada malo en nosotros, de que somos perfectos como somos y de que somos completos y de que nuestra esencia, pase lo que pase o haya pasado lo que haya pasado en nuestra vida, es pura, es bendita y que siempre estamos sostenidos por la vida. Siempre, siempre, siempre. Hasta en nuestros momentos más oscuros. De hecho, por eso mi cuenta se llama Una Mujer Bendita, porque es un propio recordatorio para mí. Y entonces, en eso, que entre se mezclaba y se dejaba mi propósito, yo decía, qué raro, porque decía yo, una, qué raro, y dos, decía, no puede ser, yo no estoy lista para esto. Solté mi marca, volví a cruzar por estas aguas confundida, con mucho dolor, con cero claridad, muy enojada también con la vida, porque creo que también es importante hablar de eso. Yo confío en la vida y creo que fue parte de lo primero que les dije. Confío en la vida, pero no por confiar en la vida no significa que a veces no me enoje con la vida y que a veces no entienda algunas cosas. Y justamente hace 3 años sucedió algo que marcó un antes y un después en mi vida, que fue la trascendencia de mi esposo. Y cuando él parte de este plano, me enojé nuevamente con la vida y me desconecté de todo lo que ya sabía. En esos cursos me preguntaba yo muchas cosas y ahí descubrí que nuestra vida son muchas áreas, no solamente el trabajo, no solamente la familia. Y entonces empecé a diseñar en papel cómo quería que fuera mi vida. En ese curso había alguna clase, corta recuerdo, donde explorábamos nuestro propósito y nuestro Ikigai. Y me acuerdo que yo dije, no sé ni entiendo nada de qué es el Ikigai, pero voy a hacer el ejercicio. Y siempre regresaba a lo mismo, que era poder acompañar a otras personas. Ya para ese tiempo, intencionalmente, cuando surgía el miedo, elegía el amor. Elegía volverme a conectar con el amor. Sin hacer a un lado el miedo, pero elegía no mantenerme ahí tanto tiempo. Y elegía que había mucho más por mí que descubrir. Eso fue parte de lo que me sostuvo, ¿no? Esta fe que se fue construyendo poco a poco en que era así, de que no había forma de que fuera distinto, de que no era verdad que toda mi vida dependía de mí y que todo estaba sobre mí, sino que había algo mucho más grande que yo. Y solo daba el siguiente paso en el que tenía claridad, o medianamente claridad, o que mi intuición decía dale, y yo decía ok, y me aventaba hacia el vacío. Una de ellas me acuerdo que me abrazó y me dijo, baja las manos, porque la ola te va a arrastrar. No puedes hacer nada para sostener ese tsunami gigante que va a llegar y que ya llegó a tu vida. Ya está aquí, ya pasó. Baja las manos y deja de luchar. Bienvenida a tu podcast, A mí que me llamen bruja. No se trata de que cuánto dinero ganes, ni la posición social que tengas, que esto es lo que genera ruido, ¿no? Esa dualidad. Porque esta es mi pregunta. ¿Cómo escuchando la voz de tu intuición y estando más cerca de ti, a lo mejor siendo más feliz y estando en tu mejor momento dentro de ti, hay una realidad afuera, ¿no? La economía no funciona, las cuentas llegan, los meses pasan. ¿Cómo lidias con eso en este tiempo? Lo primero es que fueron, seguro ustedes están familiarizadas y todos quien nos escuche, con esto de dar solo el siguiente paso. Aunque Sí, el un camino, paso a la vez, un paso a la un paso a vez. la vez, y aunque el camino no esté claro, y solo sé que tengo el paso siguiente. No. Exacto, sí, un paso a la vez. Empecé a descubrir, por un lado, una sensación, de hecho, de calorcito, de luz, de esta de calorcito cuando te da directo. Empecé, es como si yo hubiera abierto un espacio en el que mi vida no solamente dependía de mí, sino había algo más grande que yo, sosteniéndome, guiándome y acompañando. Hasta hace muy poco, em, yo no me sentía cómoda diciéndole adiós Dios, ¿sí? Porque Claro. se mezclaba un poco con algunas connotaciones religiosas con las que no me sentía yo alineada. Y entonces no le decía yo adiós Dios, le decía universo, la vida, la divinidad, etcétera. Pero en ese tiempo
Yo creo que una de las cosas que sucedió es que, dejé de luchar, bajé las manos y dije, como lo podía yo hacer en ese momento, con la conciencia y la claridad que podía tener en ese momento, quiero descubrir realmente quién soy. Y en ese proceso de descubrimiento, pues necesito que me guíes, ¿no? Y yo creo que mi certeza, creo que hoy no era certeza, era fe, era lo que me sostenía, ¿sí? Esa fe ni siquiera en esta divinidad como Dios, pero sí en algo más grande que yo, porque era hasta en ese momento donde para mí se sentía cómodo. Y entonces, sí sentía yo cuando tenía respuestas. O sea, sí sentía yo un calorcito diferente, una sensación diferente, una luz diferente. Cuando ante mis preguntas no llegaban respuestas 100%, pero llegaba una sensación de no estar sola, ¿sí? Entonces, parte de yo creo lo que me sostenía en ese momento era fe y confianza en la vida, aunque no sabía yo que se llamaba así. Y aunque no lo había experimentado antes con tanta claridad. Y empecé a darme cuenta, humildemente, que mucho de lo que yo pensaba que era el resultado de mis acciones, sí, era una parte en resultado de mi actuar, pero otra parte era como posibilidades que me iba poniendo a la vida, ¿sí? Para ese tiempo, cuando después de este junio, este agosto que dije: "No voy a regresar a trabajar", sí empecé a leer un poco sobre espiritualidad, pero no sabía que era eso, ¿sí? Me encontré un libro casualmente en una librería. A mi hija y a mí nos gustaba mucho leer, entonces a veces nuestra exploración de fin de semana era ir a librerías, bibliotecas, rinconcitos donde hubiera libros. Me topé con un libro que se llama Ábrete a lo inesperado, de Tosha Silver, si mal no recuerdo. Y ese libro hablaba de abrirte a lo que no tiene explicación, a la divinidad. Sin un lenguaje religioso, sin un lenguaje espiritual. Tosha tiene una forma muy curiosa de escribir, muy singular, tiene una personalidad muy singular. Y entonces conmigo conectó que fuera una personalidad como disruptiva para hablar de cosas como espirituales o de estar conectadas con Dios o con vida o con los milagros ¿no? Entonces Ajá. sí, ya para ese tiempo, intencionalmente, cuando surgía el miedo, elegía el amor. Elegía volverme a conectar con el amor, sin hacer a un lado el miedo, pero elegía no mantenerme ahí tanto tiempo. Y elegía que había mucho más por mí que descubrir, ¿no? Entonces, eso fue parte de lo que me sostuvo, ¿no? Esta fe que se fue construyendo poco a poco en que era así, de que no había forma de que fuera distinto, de que no era verdad que toda mi vida dependía de mí y que todo estaba sobre mí, sino que había algo mucho más grande que yo. Y solo daba el siguiente paso en el que tenía claridad, o medianamente claridad, o que mi intuición decía: "Dale", y yo decía: "Okey", y me aventaba hacia el vacío, como decir: "Bajen mi currículum en todos lados, no me recomienden". Ese para mí fue así como un brinco al vacío de no sé qué va a suceder, tal vez me estampo o tal vez aparece el paracaídas. Sí. Y así fue, mucho tiempo, porque después, obviamente, de no regresar a trabajar, empezaron muchos cuestionamientos de personas que me amaban profundamente o me tenían mucho cariño, pero que obviamente veían y vivían mi decisión desde un lugar de se está volviendo loca. Se está volviendo loca, y muchos de los mensajes que yo recibiera es que has trabajado tantos años por esto, ¿cómo lo vas a dejar ahora? Es que, ¿cómo lo vas a dejar ahora? Tú sabes cuántas personas con tu edad tienen más de 10 años de experiencia dirigiendo escuelas, y no cualquier escuela. O sea, ¿estás segura?
Una así como, despierta, pa, pa, pa. No. Entonces yo decía, no estoy segura, pero algo en mí dice que sí, es así. O sea, algo en mí dice que la vida no puede ser esto. Y además yo sí, antes de que me despidieran, me daba cuenta que sucedía algo que no me sucedía antes, que era que yo conquistaba una meta y ni siquiera tenía yo ese saboreo, ese aprecio por lo que conseguía. Automáticamente mi mente preguntaba qué es lo que sigue. Entonces yo también sabía que eso no era sano. O sea, eso sí yo ya me había dado cuenta antes de que me despidieran, pero nunca había pausado a preguntarme, a ver, ¿qué está pasando? No, hasta ese momento. Entonces dije, no es sano y sé que el personaje se va a apoderar de mí y voy a querer lo mismo. Entonces yo creo que lo que me sostuvo fue eso, una fe en Dios, en la vida, en que en ese momento había algo más grande que yo, y fe en que lo que yo sentía, aunque no pudiera explicarlo, era el camino que debería tomar, aunque no supiera cuál era el camino. Sí. No sé si estoy siendo clara. Sí. Sí, Así de, sí, yo vuelvo a decir esto, ¿no? O sea, que ahorita comentaba ahora, qué valiente para seguir ese llamado de tu intuición. Y al principio sí, decías que no lo escuchabas o que no estabas conectada a eso. Creo que sí, creo que siempre lo tuviste, nomás que se apagó por el personaje que mencionas, sí, ¿no? Que todos tenemos, pero ahí estaba, latente, latente, y que fuiste sumamente valiente en hacerle caso, aún sin saber nada de lo que normalmente nos dicen, ¿no? Allá afuera, que esto es éxito, tener ese trabajo, ganar tanto, estar en ese puesto. Creo que no todos tenemos la capacidad de ese coraje, más que valentía, el coraje, lo que da de va, lo agarro, me apropio de ello y y me la juego, ¿no? Pero el llamado de tu alma se ve que era sí, muy claro, muy insistente y y muy sí. contundente. Tengo duda, ¿qué pasó después? O sea, ¿ya pudiste ¿Qué decirles a pasó los demás después? Me voy no? a ir rápido a qué pasó después, porque han pasado 10 años y se relaciona un poco con donde estoy hoy. ¿Qué pasó después? No regresé a las escuelas, obviamente. Ujú. Un tiempo me enojé con las escuelas. De hecho, creo que racionalmente era también la forma en que lograba como colocarlo en este descubrimiento interno, como poderlo acomodar. Un tiempo después de que dije no, después como que yo me enojé con las escuelas y dije, no regreso a las escuelas nunca más en mi vida, ¿no? Empecé a estudiar, a prepararme, empecé y de manera muy curiosa, así, tal cual, buscar a un maestro y luego otro curso y luego otro maestro. Y todos los maestros que escogía y me escogían, bien dicen que el maestro aparece cuando el alumno está listo, tenía que ver con descubrir que era mucho más de lo que yo pensaba que era. Y que en esencia había muchas cosas también que no sabía de mí. Y muchos maestros que en su estilo, en su forma, en su nivel, porque tampoco pienso en estos maestros bata blanca, todos zen no, 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 mis maestros eran maestros muy humanos, ¿no? Muy humanos, cursos de herbolaria, después esta Nutri que te digo que realmente era muy disruptiva y hoy habla, sé que está más enfocada a alimentación compasiva, aunque no se hablara ni se estudiara ni así, ella, por ejemplo, desde su rol, fue una gran maestra, una gran maestra de escuchar a mi cuerpo, ¿no? Tuve Ujú. otra maestra que sí hablaba de diseñar intencionalmente nuestra vida. Pero ella en particular, con ella tomé un programa más o menos de un año, asincrónico, porque a veces pensamos que los maestros vienen de una forma en particular. Entonces, quiero enfatizar aquí, mis maestros no sabían que yo era su alumna, o sabían poco que yo era su alumna, porque eran programas que yo compraba en línea, Ujú. cuando en ese momento no era el boom que hoy son los programas en línea. Entonces, yo me volví alumna virtual hace muchos años. O sea, empecé a explorar este mundo virtual, pues, hace 10, 11 años. Y muchos maestros, pues, sabían, tal vez Osiris me conectaba a algunas sesiones, pero muchos ni siquiera eran como sesiones en vivo, era todo grabado.
pero yo era una alumna diligente. Entonces, yo al curso que me inscribía, yo decía: "Es que este curso se siente bien para mí, aquí algo voy a descubrir". Y diligentemente yo hacía todos los ejercicios, veía todas las clases, me exploraba todo lo que necesitaba explorar. O sea, yo le sacaba el máximo provecho a ese curso. A veces no era la enseñanza del maestro, sino el ser del maestro, ¿no? Esa sabiduría que brota cuando parece que no está dando clase, pero que sí está dando, ¿sí? Entonces, yo era muy diligente, ¿no? Entonces, me agarraba mis mañanas, estas mañanas decía: "No estoy haciendo nada y todo el mundo está trabajando", ¿no? Entonces, iba, dejaba a mi hija, después de este tiempo iba, dejaba a mi hija, hacía ejercicio, ¿no? Iba a la playa, regresaba, me ponía a entrenar. Descubrí que me hacía muy bien, o sea, me hacía sentir muy bien entrenar, temprano. Y después me bañaba, desayunaba con calma, rico, con todos los sentidos, así fuera lo más sencillo que yo me hubiera hecho. Y después de eso, me ponía en modo estudiante y en modo aprendiz. Y entonces me conectaba a la clase que yo viera en el programa, porque les digo que no eran en vivo, que necesitaba conectarme. Y después de conectar y de ver la clase, que tal vez era de 1 hora, 40 minutos, porque recuerdo que no eran clases muy largas, yo me quedaba todavía como otra hora u hora más, sí, más de 1 hora a veces, escribiendo todo lo que me había movido la clase y preguntándome mucho. Mis notas de ese tiempo son de muchas preguntas, de esas preguntas que abren espacio, que ese es el objetivo. Entonces, así fue. Tuve este entrenamiento con esta maestra que habla de diseñar tu vida. Ahí descubrí, descubrí. Hoy me escucho y digo, siento mucha compasión y mucho amor por esa Osiris de hace 10 años, por su valentía y también, al mismo tiempo, por su compromiso, aunque no tuviera nada de claridad. Entonces, en esos cursos me preguntaba yo muchas cosas y ahí descubrí que nuestra vida son muchas áreas, ¿no? No solamente el trabajo, no solamente la familia. Y entonces empecé a diseñar en papel, ¿no? Cómo quería que fuera mi vida. En ese curso había alguna clase muy corta, recuerdo, donde explorábamos nuestro propósito y nuestro ikigai. Y me acuerdo que yo dije: "No sé ni entiendo nada de qué es el ikigai, pero voy a hacer el ejercicio", ¿no? Y siempre regresaba a lo mismo, que era poder acompañar a otras personas. Poder acompañar a otras personas y algo que me parecía no incoherente, sino que no estaba lista para eso, pero que estaba ahí palpitando, era, ¿yo cómo voy a acompañar a unas personas en este momento que estoy más confundida que en toda mi vida? ¿No? Y aparte, era muy claro este llamado de, es que parte de lo que necesitan recordar, qué curioso, porque es lo que les dije al inicio, no recuerdo si ya estábamos grabando, de que no hay nada malo en nosotros, de que somos perfectos como somos, y de que somos completos, y de que nuestra esencia, pase lo que pase o haya pasado lo que haya pasado en nuestra vida, es pura, es bendita, y que siempre estamos sostenidos por la vida. Siempre, 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 hasta en nuestros momentos más oscuros. De hecho, por eso mi cuenta se llama Una Mujer Bendita, porque es un propio recordatorio para mí. Y entonces, en eso, que entre se mezclaba y se dejaba mi propósito, yo decía: "Qué raro", porque decía yo, una, qué raro, y 2, decía: "No puede ser, yo no estoy lista para esto". No puede ser por ahí. Sí, sí, y una de las cosas que yo más disfrutaba en las escuelas era justamente estas charlas con los maestros, en individual o en grupitos o en grupos grandes. Y no lo sabía en ese tiempo, después lo descubrí que parte de lo que yo hacía y más disfrutaba en ese momento era recordarle quién era.
y por qué hacían lo que hacían, su gran porqué detrás de sus elecciones. Eso que los movía profundamente y volver como a encender ese fueguito, ese que en mí misma estaba tan bajito, pero que estaba, porque la llama nunca se apagó. Y yo decía, no, no estoy lista, no estoy lista. Pero escribía mucho, todavía conservo mis libretas, porque hay mucha sabiduría ahí de mi alma hablando en esos momentos. Y de pronto un día, en esto de que empecé a conectar mucho con la naturaleza otra vez y la herbolaria, esta mente curiosa, empecé yo a vender uno de los productos herbolarios que yo tomaba. Sí, pues pertenece como a herbolaria, que era el matcha. El matcha era muy poco conocido en ese tiempo. En México acababa de llegar y nada más había como 2 marcas. Y empecé a venderla yo desde muy pequeñita, muy, muy, muy chiquita. Mi mamá siempre en vacaciones me decía: "¿Qué vas a hacer estas vacaciones?". Pero el qué vas a hacer en estas vacaciones era qué vas a vender, o sea, qué vas a hacer para generar dinero en estas vacaciones. Entonces, siempre hacía cosas, me gustaban mucho las cosas manuales, hasta el día de hoy. Entonces, hacía muchas manualidades, cosas, tejidos, y vendía. Entonces, de pronto, la dueña de esta marca, que de estas 2 que solo existían en México, me dijo: "Siris, me encargas mucho matcha", porque había muchas personas que me decían: "Oye, Osiris, ¿qué te estás tomando?". Porque sí me ve, o sea, más allá de lo físico, mi energía distinta, de que salí de trabajar a esta marca. Entonces me decían: "¿Qué estás haciendo?". Yo les decía: "Pues empecé a hacer ejercicio, ¿no? Empecé a escribir, empecé a tomar cursos, no me malpaso, como mejor", así, ¿no? Y tomo también matcha, que a mí en lo particular me ayuda con el tema del estrés. Yo vivía inundada en cortisol, básicamente. Entonces, o sea, me ayuda mucho con el tema del estrés, ¿no? Entonces, pues, las personas me decían: "Cuando te encargues, encárgame", ¿no? Y le decía: "Okey". Entonces, esta chica me decía: "Ya me encargas mucho, ¿por qué no vendes?", ¿no? Yo le dije: y como se sentía, o sea, en ese momento dije: "Está bien, sí, puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo, los cursos y todo". Y entonces, de pronto, era yo distribuidora de esta marca de matcha, pero mi mente curiosa, esto que surge en ti, donde no puedes negar, donde de pronto lo que eres lo llevas a todos lados, siempre digo, surge. Y entonces, de pronto me vi yendo a visitar tiendas cuando no era algo que me pidieran, hablándoles de esto que a mí me apasionaba, o sea, de mis pasiones yo hablo, hablo y podría hablar horas. Y entonces empecé a tener un mercado muy grande en el estado en el que yo vivía y en los municipios cercanos, ¿no? Entonces empecé a convertirme en distribuidora, embajadora de esta marca y vendí. Y después, un año después, o sea, ya vamos por el segundo año, después de que me despidieron, que seguía yo teniendo claridad que no iba a regresar a las escuelas, ¿sí? Hasta ese momento. Dije: "¿Será muy difícil tener tu propia marca?". Mi mente curiosa, ¿ven? ¿Qué significará tener una marca? Porque muchas veces ya, después de un año después, muchas veces no tenían suficiente producto para surtirme. Y yo en tanta exploración en la cocina, en la preparación de herbolaria que estaba tomando, y yo era nerd, nerd, nerd del matcha. O sea, yo puedo decirte que en ese tiempo era una de las personas en México que más sabía de matcha. Porque estudiaba, estudiaba, estudiaba y me conectaba y buscaba maestros en Estados Unidos y a mí me llamaba mucho del matcha la ceremonia, o sea, el acto Ujú. solemne, la presencia, ¿sí? Entonces buscaba muchos maestros sobre esto y me conectaba a una clase y luego buscaba así. Entonces me empezaba yo a topar con esto de que no me podían a veces surtir, de que yo proponía ya nuevos productos y me decían sí, que los estaban formulando y luego pasaban un montón de tiempo y yo iba a muchas expo, todas esas mujeres emprendedoras que nos escuchan tal vez, yo todos los fines de semana iba a una expo diferente con mi stand, ¿no? A compartir algo que para mí había sido de tanta contribución en mi vida. Y entonces ya tenía tanto tiempo haciéndolo que ya tenía muchos clientes y los mismos clientes. Entonces muchos clientes venían de Osiris, ¿qué pasó? ¿Sí sacaron ya el producto? Ta, ta, ta. Y yo, no salió. ¿No? Y así. Y yo preparaba para estas expos muchas bebidas. O sea, el matcha era la base, pero con muchas otras cosas. Y este para esto, y yo les daba a escoger, y bueno, apasionado del tema. Entonces me decían mucho: "¿Por qué no nos vendes este? O sea, este que preparaste, que ya viene en líquido, este donde tú ya le pusiste este y este, ¿por qué no lo venden? O sea, yo no tengo tiempo de estar preparando una cucharita de esto, una cucharita de esto, una cucharita". Y yo las entendía por el ritmo de vida que yo había Ujú. tenido mientras trabajaba. Entonces yo decía: "Claro, ellas necesitan facilidad". Entonces para mí era: "¿Cómo se los facilito más?".
Entonces, todo eso, más mi mente curiosa me hizo preguntarme, okey, ¿qué pasaría si yo pongo mi marca? ¿Qué significa? ¿Qué necesito? ¿Qué requisitos? ¿Qué todo? Y esa pregunta detonó otra etapa, que es justamente que fundé mi propia marca de productos, naturales, específicamente para mujeres, y que lo que buscaba era ayudarlas a reconectar con su cuerpo, a estar en presencia, a confiar, a conectarse con la naturaleza y a preguntarse cosas mientras se tomaban su bebida. El pretexto era la bebida, pero era el espacio de en ese momento, date el regalo de preguntarte cosas. Y ahí empezó mi camino con mi marca que fundé, un camino precioso de muchos años. Y ahí me di cuenta que muchas mujeres me compraban, sí, por los productos, pero también por lo que yo les compartía. Y ahí está Osiris que acompaña, está Osiris que guía, está Osiris que se permite estar también ahí para el otro y no se pregunta si estar lista o no está lista. Fue surgiendo casi de manera natural. Entonces, ahí me volví a descubrir en un rol de maestro, de acompañante, pero desde el personaje. Realmente el mundo educativo nunca se fue de mí, porque para mí lo educativo tiene que ver con acompañar a otras personas a florecer, no tanto con un programa académico o con una institución, no. Pero ahí fue donde regresó. Justamente en ese tiempo, con esta marca, que valientemente también así, al precipicio, segunda vez, creamos una marca, saquemos el primer producto, veamos los permisos, proveedores, todo, finanzas, marketing, tienda en línea, pasarelas de pago, ta, ta, ta. Así otro paso así de, siento que es por aquí, no sé qué rayos significa, pero sí muy responsable, o sea, de lo que iba a compartir. O sea, sí era muy valiente, pero también sabía que era con mucha responsabilidad en el sentido no del deber, sino la responsabilidad de compartir cosas en coherencia con mis valores y que de verdad hicieran bien a las personas. Entonces, estuve muchos años con mi marca, alrededor de 7 años, más o menos, con ya no solamente vendiendo matcha, con varios productos, con una colección, de hecho, que se llamaba Momentos Benditos y tenía que ver con esto, con regalarte un momento para ti. Hacía yo unas tarjetitas que eran como unos mantras. Mis clientes siempre decían, es que yo no lo sabía, hoy sé que eso se llama experiencia del cliente, pero no lo hacía desde ese lugar de negocios ni de marketing, no, en ese momento era Pura intuitivo. intuición. Ajá. Positivo, entonces, no les daba el producto nada más, sino se los ponía en unas cajitas o en unas bolsitas, y como yo quería que se dieran el tiempo de conectar con sus 5 sentidos, aunque no sabía que eso fuera mindful eating, les ponía florecitas, o les ponía alguna hierba, o les ponía aceites, para que cuando abrieran la cajita ese olor, ese aroma las conectara con el momento presente y no abrieran la caja así de ta, ¿no? Que abrieran el producto y se prepararan la bebida y se la no. Entonces yo les decía: "Tómatelo con calma, date esos 5 minutos, solamente esos 5 minutos". Y fui muy feliz haciendo eso, muy feliz, muy pudiéndolo hacer a mi manera, ¿no? Con suavidad, sin la presión, como de alcanzar ciertas metas, porque eran las conquistas que yo misma me ponía, la siguiente montaña, la siguiente cima, pero en la que ya no estaba enfocada en la cima, sino estaba enfocada en el camino para llegar a la cima. Entonces, eso fue lo que sucedió después, parte de lo que sucedió después. Obviamente, ahí fueron pasando muchos años. Obviamente, me metí a estudiar algunas cosas de negocios, no en escuela, universidad, ¿no? Académicos, sino con maestros, con personas que estaban haciendo negocios. Me empecé a involucrar mucho en temas de marketing, pero el marketing bonito, el marketing que lo que busca es conectar con quien está del otro lado y encontrarse, ¿no? Simplemente porque hay valores, hay formas de ver la vida, hay esencias
que resuenan, no porque conectarte, porque quiero que me compren 1 millón de personas, o sea, nunca fue mi objetivo en ese sentido. Y entonces, sin querer, ya estaba yo aprendiendo, porque fue así, sin querer, de muchas cosas, ¿no? De tienda en línea, soy muy curiosa, entonces me contraté a una que hoy es una gran amiga para que hiciera mi tienda en línea, pero yo también quería saber cómo funcionaba, porque, pues, me gusta saber, y entonces empecé a trabajar mi tienda en línea y cosas así, muchas otras como habilidades que se fueron sumando, pero realmente el llamado siempre ha sido este. Ha tomado Wow. diferentes formas, pero el llamado siempre ha sido este. Y un día sentí el llamado de empezar a acompañar mujeres mucho más allá de la marca. Y valientemente igual dije: "Aquí voy, voy a sacar un primer cómo hago esto", ¿no? Hago esto que es este acompañamiento. Empecé acompañando muy enfocadas al área de bienestar, pero acompañando a reconectar contigo. Sí, mis primeros pasos, básicamente, ¿no? Muchos años después, como 5 años después de que yo lo viví, empecé a acompañar en lo que fue mi inicio, a conectar contigo, a sentirte, a preguntarte realmente qué es importante para ti, qué es valioso para ti, a explorar cuál es la música que late en tu interior y a explorar cuál es el regalo que tú traes para el mundo, y en eso acompañé mucho tiempo a muchas mujeres. Y ya después empecé a acompañar en temas de negocio, pero más alineado a darle vida a estas ideas que llegan ahí porque están conectadas con nosotros y proyectos con mucho propósito de servicio, ¿no? Mucho propósito de servicio y así es como un poco en lo que he ido caminando en los últimos años. Ha habido muchas dudas, que creo que es importante también comentarles, ha habido dudas, ha habido miedo, no siempre he estado segura, ¿no? Porque a veces cuando escuchamos las historias de otras personas, escuchamos a lo mejor ya, pues sí, el resultado, la sabiduría que vas acumulando con cada cosa que vas transitando, con cada pasito que das. Creo que no hay una sabiduría realmente encarnada, construida, si en el proceso queremos evitarnos o queremos dar el paso solamente a cuando estamos 100% seguros, ¿no? O sea, siento que los errores, el fracaso, el miedo, las caídas, las revolcadas, porque por supuesto también he tenido, la vergüenza nuevamente que a veces me visita, por ejemplo, antes de conectarme a esta sesión, los nervios que me dieron fue así de, ¿no? Y tuve que tomarme un momento, sentarme, y esto de mi forma particular de conectarme con esta divinidad, con Dios, solamente escuché un mensaje, que es el mensaje que ha sido desde el inicio parte de mi camino, ¿no? No hay nada malo en ti, no hay nada que ocultar, permítete ser tú en todos los sentidos, sí. Y lo ha habido momentos de duda, de quiebre, de caídas, la vida me ha atravesado, ¿no? También. Y justamente o el año pasado, ¿no? Empecé a retomar actividades profesionales, porque tuve un espacio como de 2 años en que lo solté. Solté mi marca, volví a cruzar por estas aguas en donde cuando me despidieron, en estas aguas en las que me sentía profundamente confundida, con mucho dolor, con cero claridad, muy enojada también con la vida. Porque creo que también es importante hablar de eso. Yo confío en la vida y creo que fue parte de lo primero que les dije. Confío en la vida, pero no por confiar en la vida no significa que a veces no me enoje con la vida y que a veces no entienda algunas cosas. Y justamente hace 3 años sucedió algo que marcó un antes y un después en mi vida, que fue la trascendencia de mi esposo. Y cuando él parte de este plano, me enojé nuevamente con la vida. Y me desconecté de todo lo que ya sabía. No había una forma para mí de transitar ese dolor
confiando en que había una razón para que él muriera. Entonces, fue como si me volviera a desenchufar, pero ya no porque me desenchufara sin saber. Yo me desenchufé, yo me desenchufé, porque era la forma en que yo podía en ese momento transitar. Y decidí nuevamente parar todo en mi vida. Quedarme con lo que podía sostener, pero mi prioridad en ese momento era mi hija y yo. Y entonces nuevamente hubo de, ¿cómo vas a dejar la marca que te ha costado? ¿No? Así como escuelas, ¿no? ¿Cómo vas a dejar la marca que te ha costado? No, que en mi vida, en mi círculo cercano, no hay empresarios, no hay emprendedores formales, nada, cero. Entonces para mí es, o sea, literal empezar desde cero, desde no saber nada. Simplemente un llamado, simplemente y que es mucho. Entonces era, ¿cómo vas a dejar la marca? Pero cómo, y aparte la marca en ese momento era lo que sustentaba, ¿no? Nuevamente nuestra familia. Entonces, trastocado también por el tema del dinero, ¿cómo vamos a hacer, cómo vas a hacer esto? ¿No? Y me vi siendo una mujer viuda, muy joven, a mis 39 años, ¿sí? Con una hija adolescente, en una edad compleja, ¿sí? Donde necesitas tanto, y yo queriéndola rescatar ingenuamente del dolor, del dolor de transitar la pérdida de su papá, ¿no? Entonces, lo único en lo que yo tenía claridad es que podía derrumbarse el mundo afuera, pero necesitaba estar ahí para mí y para mi hija, que también nos íbamos a derrumbar. Entonces, todo lo demás pasó a segundo plano. Y ahí nuevamente la vida me puso de frente el tener que elegir, no el tener, la opción de elegir dejar de luchar y descubrir que tenía una red, ya no solamente divina, sino una red que me acompañaba, que me cobijaba, que me sostenía, y que lo único que requería en esta etapa o en este momento de vida de crecimiento era levantar la mano y decir: "No puedo con esto sola. No puedo con esto sola, no quiero sola y necesito ayuda", ¿sí? Necesito ayuda. Y tuve mucha ayuda en forma de seres humanos, la mayoría mujeres. Y súper curioso, porque antes de que a mí me despidieran, yo no tenía amigas, ¿va? Ven cómo la vida siempre nos va sosteniendo y acompañando. No tenía amigas, no tenía vínculos reales, genuinos, cercanos. En todos estos años que pasaron entre ese suceso y la trascendencia de mi esposo, de qué sucedió, cómo estoy yo ahí aquí, parte de lo que sucedió, aparte de construir una marca, de reconectar con mi cuerpo, de empezar a escuchar mi llamado, de seguir ese llamado, ha sido abrirme a vínculos genuinos y también intencionalmente construir vínculos genuinos, vínculos cercanos. Y la mayoría de ellas son mujeres, mujeres con una historia similar a la mía, mujeres que crecieron o en algún momento de su vida sintieron que necesitaban hacerlo solas y nos fuimos convirtiendo en hermanas de camino. Y muchas de ellas fueron quienes me sostuvieron en esa etapa, en la medida que yo lo permití, ¿no? Y que estuvieron ahí, y recuerdo claramente una de ellas, hubo muchas mujeres, muchas, ¿no? Y mi agradecimiento y mi amor eterno para ellas. Y eso Osiris a sus 33 que no consideraba tan valioso, no es que no lo considera, es que ni siquiera pasaba, era muy consciente en ese sentido, de la importancia de los vínculos, de la cercanía, de nuestra humanidad compartida, de nuestra vulnerabilidad. Eh, Esas mujeres me sostuvieron y hubo muchas, pero hubo 2 de ellas que me acuerdo muy bien por cosas que me dijeron que para mí fueron claves.
Una de ellas me dijo: "Necesitas". Un día despidiéndome, me fue a dejar a mi casa, porque le hice una llamada temprano, una llamada cualquiera, no era para eso, pero le dije: "Ay, me acabo de dar cuenta que mi hija y yo tenemos 4 días encerradas, y me acabo de dar cuenta porque acabo de quitar la llave de la puerta". Y entonces me pregunté: "¿No abrí la puerta hoy?". Y luego la pregunta me llevó, ¿la abrí ayer? ¿La abrí antier? La abrí y fue como tenemos 4 días encerradas, y hoy abrí la puerta y las ventanas porque ni siquiera hemos visto afuera, estamos aquí. Y me acuerdo que ese día, como una hora después me dijo: "¿Qué van a hacer?". Le dije: "Nada, voy por ustedes", ¿no? Y nos llevó a un ranchito, donde la vida es más suave, más lenta, más tranquila, más presencia, donde nos sirvió a las 2 y al dejarme en la noche en mi casa junto con su familia, me acuerdo que me abrazó y me dijo: "Baja las manos, porque la ola te va a arrastrar. No puedes hacer nada para sostener ese tsunami gigante que va a llegar y que ya llegó a tu vida. Ya está aquí, ya pasó, ¿no? Baja las manos y deja de luchar". Y me acuerdo que la abracé y le dije: "Es que me va a revolcar, o sea, me va a revolcar. Y el problema no es que me revuelque a mí, es que la va a revolcar también a ella y yo no voy a poder ser esa tabla que la sostenga", ¿no? Y me acuerdo que me dijo: "De todas maneras te va a revolcar y a ella también, ¿no? No puedes hacer nada, o sea, ya está aquí". O sea, es como si tú quisieras hacer como no llegó la tormenta, ni el tsunami, ni arrasó con todo, ¿sí? Y destruyó todo lo que había. Es que ya sucedió, o sea, ya, ¿no? Y me acuerdo que la vi y le dije: "Lo sé, pero no sé cómo, no sé cómo, no sé cómo entregarme a la destrucción que estoy viviendo, no sé", ¿no? Y días después, esta otra mujer preciosa me habló por teléfono. Estaba en otro estado. La mayoría de mis amigas no están donde yo vivo. O sea, han sido vínculos que también podríamos pensar que los vínculos se dan solamente en presencia. Hoy, bueno, en esta ciudad donde me mudé sí tengo varias y donde yo era también, de donde yo soy, pero muchas otras están en otras ciudades. Y me acuerdo que una de ellas me habló y me dijo: "Tú has pasado años de tu vida sin darte cuenta que fuiste regando diferentes semillas, y lo que más le pusiste a esas semillas es amor. Y esas semillas hoy ya crecieron y son un bosque. Deja que ese bosque ahora sea el que te sostenga, porque ese bosque somos todas nosotras. Y lo que tú has hecho por tantos años atrás es siendo esa persona que va y hace que esa semilla crezca y florezca y florezca, y ya crecimos y somos un bosque, deja que te sostengamos", ¿no? Y me acuerdo que me lo dijo por teléfono y lo sentí tan profundo y dije y ahí me dije: "¿De qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? Deja de verdad de lucha porque es real", ¿no? La destrucción ya llegó y estuve ahí dedicada 2 años, más o menos. No dedicada, metida de mis sábanas, eso ya no pasó, llorando, sí llorando, por supuesto, sí permitiendo que el duelo hiciera lo que necesitaba hacer, mostrándome lo que necesitaba, mostrándome de mí, muchas cosas de mí. Volviéndome a sentir desprotegida de pronto, cuando él ya no estaba, cuestionándome, porque siempre he creído que soy una mujer muy independiente, y al mismo tiempo que su partida dije: "Rayos, ¿qué tan independiente soy? ¿Qué tal si era una mentira?". A lo mejor no soy tan independiente, ¿no? Dije que porque me siento desvalida en este momento, me siento desprotegida, a lo mejor no soy tan valiente. Esta otra capa de los personajes que nos vamos haciendo pues vino a cuestionar el de la mujer independiente. Y lo mismo que con el trabajo, a cuestionarme y preguntarme muchas cosas. Y elegir nuevamente reconstruir mi vida, em, una vez más, cada vez más, un poquito más cerca de quién soy en esencia. Sigo en el camino, sigo en el proceso.
y también valientemente decir: "Sí, este es mi llamado", y aun cuando no estoy en el momento, que a menos esa era mi creencia, tal vez la creencia también de muchas otras personas, el que creemos que como guías, lo podemos hacer solamente cuando estamos en nuestro máximo lugar de luz, y creo que también cuando estamos atravesando la oscuridad, lo podemos hacer desde un lugar de luz, ¿no? De servicio. Ujú, ujú. Y quitarnos esta creencia de que si estoy atravesando todo esto que me está revolcando tanto por dentro y removiendo tanto por dentro, no soy quien para poder estar al servicio de otro, es una mentira, es una mentira. Entonces, después, una mentira, y que eso no significa que lo vamos a hacer sin compromiso y sin responsabilidad, pero sí de que no tenemos que tener todo resuelto. Y desde esa honestidad podemos llegar con el otro, ¿no? Y acompañar en lo que sí y en lo que no, ser honestos y decir: "En esto no te puedo acompañar", ¿no? O te puedo acompañar a caminarlo, no conozco el camino. Si me quieres como compañera, estoy al tu servicio o al servicio, pero no soy como la guía que te va a decir cuál es el camino. En eso no, que yo también estoy descubriendo el camino. Y hace un año, con miedo también, dije: "Sí", y entonces retomé y empecé a acompañar a mujeres, otra vez, a reconectar con ese propósito y ese llamado, y cada vez que estoy ahí, confirmo que ese es mi elemento y que ese es mi servicio. Sí, Qué bonito, de verdad. Muchísimas gracias por tanta apertura, por tanta honestidad, por mostrarnos este camino con esta cronología, ¿no? Y esta vulnerabilidad de un ser que transita lo perfecto y lo que se nos ha enseñado que es imperfecto, pero que es perfecto dentro de todo. Y yo estoy aquí que conmovida, con ganas de darte un abrazo, apapucharte ahí, que de alma a alma y de corazón a corazón recibe un abrazo enorme de mi parte. Y qué afortunada me siento por estar frente a ti, una mujer tan valiente que, que me ha enseñado tantas cosas en esta conversación, ¿no? O sea, es como, wow, gracias por recordar, por ayudarme a recordar, por dejarme ver en tu espejo y espero que las personas que nos escuchen también puedan espejarse en ti y en tanta grandeza, en tanta sabiduría. gracias. Y Lo que el camino recibo. también no es lineal. O sea, cuando a veces No. creemos que la ola ya pasó, o sea, y dijimos: "Ya lo tenemos todo resuelto aquí", no, la vida sucede constantemente, y quiénes somos nosotros frente a eso, ¿no? Deseo que otras mujeres se reflejen en tu vida, para que les o sea, para que les cuentes la otra historia, ¿sabes? Como de este momento en que no se atreven a dar ese paso, con tu historia se reflejen a decir: "Hey, sí, sí se puede", o sea, sí van a estar mejor, aunque tengas un montón de miedo, aunque tengas incertidumbre, aunque sientas que no vas a poder, sí se puede. Deseo de corazón que pase eso, porque me hace reflejarme a mí en mis inseguridades, ¿sabes? En esos momentos en Ujú. los que yo he sentido que no puedo, que no soy suficiente, que no me va a alcanzar la vida, que no puedo gestionar todo, escucharte narrarlo de esta forma, me hace recordar y decir: "Claro, es que calma, todo, todo está bien, todo tiene un pasito a seguir, aunque no tengas el control, que nos han dicho tanto que lo tienes que tener y la visión clara y sí se puede. Confía en ti y eso me has dejado. O sea, más que aquí, aquí en el alma, ¿sabes? Sí, sí, total. Gracias por abrirte de esta manera. No, gracias a ustedes. Para mí ha sido un regalo, sí, un regalo en toda la extensión de la palabra, porque es la primera vez que comparto mi historia, o parte de mi historia, de esta forma, de esta forma. Sí, la he compartido, parte de estas amistades que de estos vínculos tan cercanos han sido a través de compartirnos desde nuestro ser,
pero nunca de una forma, menos sin saber a dónde podría resonar, pero en un momento súper duro del duelo, yo le dije adiós, le dije: "Sé que no me puedes decir el por qué, ¿no? Y sé que no me puedes decir para qué, y sé que no es algo que tú hiciste, ¿no? Es algo que en el plan divino, esto es parte del acuerdo que nosotros 3 hicimos, ¿no? Mi hija, mi esposo y yo. Pero necesito que me eches por lo menos ahí un algo, porque si no voy a enloquecer. O sea, necesito solo dame algo, ¿no? Porque de verdad, si no voy a enloquecer". Y me acuerdo con tanta claridad, como las escucho a ustedes, el mensaje que me llegó es: "Comparte tu historia, comparte tu historia". Eso fue todo. Eso fue hace como 2 años y medio, sí. Y hoy aquí está, puesta afuera, al servicio, Sí. parte de mi historia. Entonces, por eso es un regalo también, ¿no? Eso hace que un día me descubrí sintiendo que me decía: "Háblales de mí", y yo con toda mi incredulidad y que todavía no le decía Dios, le dije: "¿De ti como Dios?". Y me acuerdo que me dijo: "Como tú quieras", ¿no? Sentí como tú quieras. Le dije: De ti como el amor". Y aquí está, Ujú. puesta al servicio. Entonces, Qué gracias lindo, por ser ustedes también un canal. qué lindo, qué lindo. Gracias, gracias. Y ahora me surge la curiosidad, ¿no? Sí. ¿Cómo estás acompañando? O sea, si una persona quiere encontrarte, quiere saber, bueno, sí, esta mujer me ha llegado al alma, me ha llegado al corazón, o yo misma, este, quiero, ¿qué haces? Cuéntame, ¿qué Okey, haces? ¿qué hago? Eso ha sido, ¿sabes? En esta mente estructurada, a veces quiere tener claridad de hago A, B, C y BC, D. Te voy a decir lo que hago desde el corazón, sin la estructura A, B, C y D, ¿sí? perfecto. Lo que hago es justamente acompañar a las mujeres a dar esos pasos de valentía por lo que está susurrando en su alma, por ese llamado que está ahí, por esa llamita que está encendiendo. Eso a veces se ve como mujeres que su llamado va en relación a darle vida a un proyecto, a una idea, Ujú, algunas veces a un proyecto creativo, algunas veces a un proyecto de negocios, ¿no? Donde también hay este intercambio monetario en este juego de la vida. Y justamente lo que hago es acompañarlas a crear esas bases de un proyecto consciente que tiene un impacto real en el mundo, pero que también es de contribución para ellas mismas y su crecimiento, ¿sí? Yo no creo, después de todo lo que les he narrado hoy en día, que ninguna persona necesite sacrificar su esencia, sacrificar su bienestar, sacrificar eso que lo hace único y singular por poner al servicio o crear un negocio. Entonces, lo que hago, parte de lo que hago es ayudarlas a crear este ente, esta estructura, ¿sí? Donde las sostenga a ellas como el corazón de ese proyecto y de ahí emerja el impacto hacia otras personas y poderles sentar pues todas las bases, desde la base del propósito, la estructura como tal de un proyecto, ¿no? Los componentes, la estructura como tal de un negocio, las ayudo a articular su mensaje, ¿no? A poner en palabras qué soy, qué hago, ¿no? Cuál es mi contribución y a ir explorando valientemente esos nuevos caminos, ¿no? Una de ellas me dijo por un reel que vio de unos pingüinos, donde un pingüino avienta al otro al precipicio, ¿no? Y le da la palmadita. Me dices que tú eres como ese pingüino. Tú estamos ahí caminando y cuando llega el momento es, te toca, vas, dale, yo estoy contigo. Dice, pero a diferencia de ese pingüino, tú también te avientas con nosotras. No para hacer el vuelo, para decir voy volando contigo.
Y cuando me lo dijo, le dije: "Sí, ¿sabes? Sí, sí, eso es lo que hago, eso es lo que hago", y recordarles en los momentos de duda su porqué, cuál es la canción que canta en su corazón, y sostenerlas cuando necesitan ser sostenidas, y haciéndome a un lado cuando lo que necesitan es caminar solas y avanzar, y volvernos a encontrar. Entonces, eso es lo que hago en mentorías individuales, en mentorías de proyecto, de creación de proyectos o de negocios. Y de manera paralela, colidero algunos proyectos, con otras mujeres que ya, ellas cuando nos conocimos, cuando nos encontramos, ya tenían un proyecto andando con forma y estructura, y justamente lo que hago es coliderar con ellas para velar que el propósito no se pierda en la expansión, y que siempre lo que guíe el negocio sea el porqué real, sí, el porqué genuino de servicio. Entonces, eso es lo que hago. Qué Mm, bonito, qué yo bien. tengo que Entonces, decir mi experiencia, porque yo estuve trabajando con Osiris. muy bien, venga, testimonio. Sí, sí, o sea, porque en esta de que quieres crear algo, pero no sabes cómo, pero tienes tantas ideas, pero ¿cuál es el primer paso que das? Em, me acuerdo que, ella trabaja tú trabajas mucho con lo de el diseño humano dentro Sí, es de una de las la herramientas. ajá, dentro de la estructura de lo que se trabaja, ¿no? Entonces, me pareció sumamente, em, ay, ¿cómo podría decirlo? Como que sostiene mucho esta parte humana de tus habilidades, lo que tal vez puede ser, difícil, si podemos usar esa palabra para ti. Entonces va guiando. La primera parte es como la que trabajó conmigo, es como de conocerte a ti. ¿Para qué? Justo para que no nos pasara, hoy entiendo todo, para que no nos pasara lo que a ella le pasó, de este colapso que Sí, tuvo, de tanta exigencia en el trabajo y a decir, no, no, a ver, esto es importante que lo cuides. Observa en qué etapa estás, observa cómo te sientes, cómo estás en ejercicio, en alimentación, en sueño, cosas que yo no había escuchado en otras áreas que se trabajara en negocios o en algo así. Entonces me pareció sumamente lindo esta parte y yo siendo mamá lo agradecí inmensamente, decir, claro, sí, es importante no colapsar en el proceso. Después de ahí, me acompañó en mi resistencia a hacer un reel, por ejemplo, que yo decía: "No hay manera, ¿cómo lo voy a hacer? No sé nada", pero con un amor y con una paciencia, mira, le vas a apretar a este botón y después a ese, o sea, sí, y que juré que nunca yo estaría aquí, y mírenme a mí ahorita. Entonces, ¿qué Como tan importante? bruja. Exacto, mira. Qué tan importante es esto, estos procesos y qué lindo lo que haces. Sobre todo, también me llamó la atención esto que decías. Yo no tenía esta red de amigas, de mujeres, que estuvieran alrededor mío. Y me identifico contigo porque yo me había contado esa historia de que no tenía amistades, sobre todo de mujeres, estas mujeres que te ayudan a sostenerte, que te dicen, tú puedes, pero también te dicen, ojo aquí, de esas amistades sinceras. Entonces, creo que tú has formado parte de esa red que yo ahora tengo sin darte cuenta y te lo quiero agradecer aquí, que ha sido importante en este concepto distinto de ser mujeres y de estar juntas y de decir tribu y de ayudarnos unas a otras. Cuando yo supe de lo de tu esposo, tocaste mi vida de una manera importante, a lo mejor en silencio, pero hiciste que muchas mujeres, yo creo que nos cuestionáramos cosas importantes y saber que tanto estamos ahí unas para las otras. Entonces, lo que haces es sumamente lindo y lo quiero recalcar aquí. Gracias por abrirte a tu historia y a formar parte de esta nueva red de mujeres que estamos dispuestas a de verdad unirnos y no pelearnos como a lo mejor antes a mí yo creía que era. Entonces, te lo quiero agradecer, de verdad. mm, gracias. Gracias, lo recibo con mucho amor, con mucho amor, con mucho amor y mucha confirmación. ¿Por qué?
porque así como acompaño a otras mujeres, yo también, ¿no? Yo también en este tiempo de pausa, el año pasado, ¿no? Que empecé, dije, es que, ¿qué? ¿No? ¿Hacia dónde? ¿Cómo? Y entonces justamente voy construyendo, ¿no? Eh, bueno, no ya construí, ¿no? Las bases ahorita ya estoy como en otra etapa, pero sigo en esta construcción de hacia dónde quiero que sigan expandiendo como mis servicios, mi servicios por llamarlo desde un lugar de negocios, pero más bien esta, pues este contribuir, ¿sí? Este contribuir y tus palabras me regalan mucha confirmación, ¿no? De sí es este. O sea, sí es este, es esta es la forma, porque yo siempre me río de mí misma porque digo yo, o sea, ya pasé por el baile de la sobreexigencia, ¿no? Ya pasé por el baile, de metas, objetivos. Luego me pasé al baile de ser mucho más suave, conectada, intuitiva, receptiva, de dejarme guiar. Pero en algún momento me he polarizado en los 2 bailes, ¿no? O muy, 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 muy en la acción y en el deber ser, o muy, 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 muy en el veamos hacia dónde nos quiere llevar la vida, ¿no? Llevar. Y ahora estoy creo que acercándome al baile donde elijo cuándo es momento de darle con dirección y estructura, sin arrollarme en el proceso, ¿no? Pero darme dirección, estructura, ¿no? Porque es una forma también de cuidarme a mí, ¿sí? Y cuando elijo cambiar la música y decir, ahora elijo este baile, ¿no? Donde Ujú. la suavidad es parte, donde estas 2 piezas que parecen tan separadas, piezas musicales, realmente no están separadas, ¿no? Entonces simplemente es ahí. Y hoy me siento más en este en este danza entre estos 2 para poder, sí, crear, ¿no? Crear cosas que tengan un propósito, un impacto, de la forma en que cada uno lo busque, y al mismo tiempo sin perder suavidad, amabilidad, sin dejar de lado también los resultados o las metas que buscamos, porque es parte también de nuestro crecimiento y de lo que queremos hacer. Entonces, me voy sintiendo cada vez más en un lugar más equilibrado, ¿no? Y al mismo Ujú. tiempo, el servicio de que la vida me diga: "Joven Osiris, le toca aprender otra cosa". Sí, sí, sí. Muy Así es. Oye, bien, muy bien. oye, yo quiero que Ujú. regreses. No sé si ahora quieres lo mismo, pero yo quiero que regreses porque ya, se hizo muy largo este podcast, pero quiero más de ti. Sí, ya vi el tiempo. Sí, bueno, Este, pero necesitamos unas preguntas que un yo creo que se van a quedar para la otra Sí. ocasión, pero sí, que regreses. sí, Ah, de que verdad que sí. regrese en otro momento, ya. Yo dije: "Que regrese algo de la conversación", ya entendí. Perfecto, No, va, que regreses No, en queremos otro una momento. segunda parte de esta va, conversación. va a haber parte 2. Okey. Queremos una segunda parte de esta Dispuesta, conversación porque ha dispuesta. estado maravilloso. O sea, de verdad que me he deleitado. Yo que no sabía, no te conocía, ¿no? Para mí ha sido así como ver una película por primera vez. O sea, es como que, wow, qué maravilla. Me voy con un sabor de boca espectacular. Yo estaba un poquito cuando empezamos, antes de que llegaras, le decía a Judith, ay, estoy en mi segundo día de regla, estoy así como que quiero tranquilidad, Claro, quiero y ahora estoy como, ¡fum!, como un chute de energía que me has dejado, es como, wow, ahora que empieza el día. Y yo no estoy como están ustedes, que es de día, aquí ya es de noche, aquí ya son casi las 8. claro, claro. Entonces, pero de verdad, Osiris, muchísimas gracias porque me has bañado el corazón de amor y estoy segura que sea uno, o sean 1000, o sean 1 millón de personas que nos escuchen y sientan lo que nosotras hemos sentido, ya es un regalo, ya es un regalo, ya es una bendición y entiendo por qué lo de bendita mujer, ¿no? Sí. O mujer bendita, ¿cómo es? Mujer Mujer bendita. No, no hay bendita. problema. Mujer bendita, esto es así y,
Y bueno, yo espero que ese Instagram empiece a volar y que podamos estar más cerquita, que vengas Sí, no una, ni dos, ni tres. sí, sí, porque ahorita quien entre va a decir: "No entiendo nada". Bueno, no, sí van a entender 2 cosas nada más, y Bueno, ya. Pero sí, parte también de llevarme a mí en esto con instructora es, ujú, vamos hacia allá. Entonces sí, yo creo que cuando salga publicado ya habrá más. Muy bien. Ese es muy el objetivo. bien, muy bien. Muchísimas, Muchísimas muchísimas gracias. gracias por venir. Gracias, gracias, han A sido mí un que me regalo. llamen bruja. Todo un honor tener a una bruja aquí y Sí, conocernos aquí, ahí. en su esplendor. Gracias, gracias. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustó, dale like, suscríbete y por favor coméntanos, ¿qué te pareció esta historia? Estoy segura que habrás tenido muchos aha moments. Entonces, por favor, haznoslo saber y sigue a Osiris. Aquí vamos a poner todo su Instagram para que la sigas y estés en contacto con esta gran mujer. Hasta luego. Gracias. Gracias. Adiós.